Saludos amigas y amigos, aquí estamos una vez más con todos ustedes para llevarles sobre los hechos, como cada semana en este horario, para compartir todo el contenido que tenemos para el programa de esta fecha, aquí en compañía de Junior Espinosa, a quien saludamos. Junior. Saludo Félix Reina y a la audiencia que cada semana se da cita con nosotros para socializar los puntos de vista sobre los hechos más importantes que acontecen en este pedazo de isla y en el mundo, dicen algunos. Así es. Bueno, Junior, la semana concluye con una serie de hechos importantes. Sin embargo, creo que el, el aspecto que tiene que ver con el juicio de los acusados de matar a la jovencita Emelín Peguero se encargó de ocupar los principales espacios de los medios de comunicación y de opinión pública por los resultados, o sea, por la sentencia que ha provocado las más diversas reacciones, con también todo tipo de opiniones a favor y en contra, y una amenaza de conato de protestas en San Francisco de Macorís por los resultados, debido a que, el Ministerio Público insistió mucho en hacer una solicitud de condena, y eso se generalizó y la gente la hizo suya y la interpretó como un hecho real ya, quizás olvidando que era un pedido lo que se estaba haciendo y que finalmente el tribunal era quien tenía la última palabra. Se produjo la sentencia de 30 años para el jovencito Marlon Martínez y 5 años de prisión a su madre, la señora Marlene Martínez. Además, una indemnización de 20 millones de pesos, 10 a cada uno, a favor de la familia de la víctima. Y entonces, pues, la no complacencia por parte del tribunal de los 20 años hacia la señora Martínez, pues es lo que ha creado todo el revuelo con estos resultados. Sí, definitivamente es un fallo que vuelve a fraccionar la sociedad, la comunidad jurídica nacional, que tiene posiciones encontradas con relación a la calificación de la actuación de la señora Marlene en el hecho en cuestión. Tal como tú planteas, había unas expectativas de la sociedad de que esta mujer debería merecer la condena máxima para el caso de los cómplices, que es con la tipificación que había sido sometida ante el tribunal. Pero esto no fue así. El tribunal entendió que ella no reúne las condiciones para ser tipificada como cómplice del hecho. Lógicamente, hay diferentes formas de interpretar la actuación del tribunal. Yo digo que por suerte, Félix, vendrá una apelación y posiblemente la Suprema Corte de Justicia. Y como ya es costumbre, a lo mejor el tema va al Tribunal Constitucional. Así que no te sorprenda. Y me parece interesante porque la discusión jurídica sobre si es o no cómplice, creo que es de trascendencia. Sobre todo cuando en nuestro Código Penal uno puede identificar 3 situaciones en las que se puede constituir ese ilícito penal. Tú puedes ser cómplice en los hechos previos a la ocurrencia del crimen. O del delito, puedes ser cómplice al momento de que ocurra. Pero tú también puedes hacerte cómplice luego de ocurrido el hecho. Yo creo que en ese aspecto sería interesante
ver qué van a decir las instancias superiores, si efectivamente ya el hecho de usted ocultar el cuerpo del delito, el hecho de usted darle albergue, proteger a los infractores a sabiendas de que han cometido un hecho y que están siendo un acto reñido con la ley, si eso a usted lo libera de la condición de cómplice que le atribuye creo que el 61 o el 62 del Código Penal. Entonces tendríamos que ver esa situación. Y yo decía, a ver si la participación de Marlene se limitó solo a esconder el cadáver. Yo creo que ella hizo mucho más que eso. Ella no solo pagó para que movilizaran el cadáver, sino que le creó la expectativa a la sociedad de que esa muchacha estaba viva. Y ustedes la vieron en una rueda de prensa pidiéndole que por favor apareciera, que está muy preocupada por ella, cuando en realidad tenía el cuerpo bajo su custodia. Todos esos son hechos claros que están ahí. Es decir, que ella, a partir del hecho, asumió un comportamiento como si ella hubiese sido quien cometió el hecho, por la forma en que procedió. Y yo creo que esos son elementos que tendrán que evaluarse. Yo decía, no se trata de una persona que pura y simplemente llegó a su finca, encontró un cadáver, lo enterró, para no darle parte a la policía. Pero bueno, efectivamente, ahí como no hay ningún vínculo con el hecho que origina la muerte, tú dirás, bueno, sí, ahí se aplica automáticamente el 359, ocultamiento de cadáver, de 6 meses a 2 años. Ah, pero si ese señor que ocultó ese cadáver resulta que tiene algún vínculo con la ocurrencia del hecho, ya la tipificación no es ocultamiento, se va a la complicidad. Entonces todo esto habrá que desenrollarlo y saber si efectivamente están presentes estos elementos o si su comportamiento se limita, como plantea el tribunal, a que, como no participó del hecho, es solo encubrimiento. Pero quien dice que esos actos posteriores de esconder el cuerpo del delito, porque ¿con qué intención estaba Marlene tratando de desaparecer el cuerpo? ¿De no informarle a la policía? No, de proteger a su hijo. No era protegiéndose solo ella, principalmente a su hijo, quien había cometido el hecho. Creo que en una casa inclusive propiedad de ella, el apartamento. Entonces todos esos elementos no pueden, entiendo yo, ser pasados por alto por el tribunal. Además, ¿quién paga para que movilicen el cadáver? Es Marlene. Ella asumió una actitud que trasciende el solo hecho del ocultamiento y de la protección del hijo. Entonces, esos elementos ojalá puedan ser debatidos y que el Tribunal de Azada establezca que efectivamente en el derecho dominicano esa tipificación de complicidad con posterioridad al hecho no se configura y que usted solamente está ocultando. En este caso no solamente ocultó el cadáver, sino también al autor, que teniéndolo sentado a su ladito, llorando ambos, pidiendo que apareciera la muchacha. Entonces, ¿qué tipo de comportamiento es ese ante la ley? ¿Eso es un simple encubrimiento o asumió una actitud que trascendió la barrera del encubrimiento? Pero aparte de eso, Junior, si el tribunal dice que no encontró razones suficientes para implicarla como cómplice, creo que ahí se le puede atribuir el fallo al Ministerio Público, que a lo mejor dejó cabos sueltos y uno de ellos podría ser la no revisión de las llamadas telefónicas de la señora en varios teléfonos, Junior. Yo creo que no, Félix. Yo creo que porque esas llamadas no salieron nunca. Yo creo, Félix, que aquí y en la llamada pueden aparecer órdenes de instrucciones. Se partió de la teoría general de la complicidad. Fíjate que hacen solo referencia a la ocurrencia del hecho. No te refieren nada con relación a los hechos posteriores. A los hechos posteriores, que sí, también sí. Nuestro código lo ve y taxativamente dice que son reos de cómplice. Las personas que asumen un comportamiento como el que asumió esta señora. Evidentemente que hubo
inacción en algunos casos. Pero fíjate cómo, y es un aspecto en el que uno tendría que ver, cómo llegan a la sustracción de menor, porque finalmente, aunque se les retiene el ilícito de ocultamiento de cadáver, se van por la sanción mayor, como es de lugar, que es la sustracción de menor. Y habrá que preguntarse, ¿cuándo ocurrió la sustracción de menor? Cuando ella fue a la casa y le dijo a la mamá que iba con la niña a hacerse el examen. Ella no tipifica ahí. O sea, Ella ahí no tiene que ver con sustracción de menores, o sea, la señora. No, pero lo que dice el tribunal es que la está condenando finalmente. Para acomodarle los 5 años. Tú ves, entonces ahí viene se le buscó un bajadero, se fue por la vía más fácil, descartar una y decir que en la que puede tomar como referencia general, que es la participación en la elaboración del hecho o en su comisión, ella no tuvo ningún tipo de responsabilidad. Y siendo así, efectivamente, ella, según las informaciones, no estaba el día del crimen. No hay nada que diga que ella le dio una orden expresa a su hijo que procediera de esa manera o que lo haya incitado. Ante eso, posiblemente, el tribunal tendrá razón. Pero ¿y los otros elementos con posterioridad al hecho? Yo quiero cerrarme ahí. Tendremos que hacer otros programas y traer a los expertos en materia penal, ¿verdad? Que ahora tenemos que hacer una pausa, así que invitamos a mantener la sintonía con el programa. Regresamos luego de estos mensajes. Señores, gracias por continuar con nosotros. Aquí en esta ocasión vamos a recibir al colega Domingo Batista, quien es de la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia de la República y quien nos va a hablar sobre algunos temas de interés. Bienvenido al programa, Domingo. Muchas gracias, don Félix y Junior, por darme la oportunidad de estar acá con ustedes. Creo que ustedes tienen ahora mismo como el tema fundamental los resultados del viaje del presidente Medina a China Popular. Así es. ¿Qué se le puede decir al país como resultados? Es muy bueno que el programa es sobre los hechos, porque sobre hechos tangibles, beneficiosos para el país, vamos a hablar. Es la visita del excelentísimo señor presidente, la visita oficial a la República Popular China, donde agotó una amplia agenda de oportunidades, identificando oportunidades de crecimiento, de cooperación, con el lema ganar, ganar. Y eso es muy importante porque nos permite insertar en nuevos mercados. El excelentísimo señor presidente, a raíz del acuerdo firmado ya el 1 de mayo, estableciendo relaciones diplomáticas con la República Popular China, pues asistió a partir de este día 2 de noviembre una visita oficial donde le acompañó una amplia delegación del gobierno dominicano y también una delegación de empresarios importantes de la nación dominicana, los cuales allí el mandatario agotó una amplia agenda de trabajo, donde fue recibido en horas de la mañana, a las 6:20 de la mañana, en el aeropuerto, y allí el presidente de la República inmediatamente se incorporó al día a día a agotar su agenda, que lo primero fue asistir, luego de ser recibido, asistir a una ofrenda floral al altar del pueblo chino, donde le rindió tributo a los caídos en todo lo que es hoy la nación china. Y recordar que la República Popular China es, digo sin precedente, esta visita, que no abre nuevas puertas, porque China es la segunda economía mundial más importante, que maneja 14 billones de dólares en todo el movimiento que tiene comercial. Ahí vemos la fílmica donde el señor presidente va a depositar la ofrenda floral en el altar del pueblo, luego de realizar esta
esta ofrenda floral, pues se dirigió al mausoleo del primer presidente chino, Mao Zedong, un imponente mausoleo. Luego de haber asistido a esta también colocación de corona de flores al mausoleo de Mao Zedong, donde le rinden los honores, pues el excelentísimo señor presidente fue recibido por su homólogo presidencial, el presidente Jinping de China, el cual agotaron todo el rigor militar, y unos 80 niños de nacionalidades fueron recibidos con aplausos y alegrías. El presidente también hizo un recorrido guiado por todo el museo que allí hay en China, y luego fue recibido por el presidente de la Asamblea Popular de China. De inmediato hubo una reunión de trabajo donde se firmaron 18 acuerdos comerciales, en los cuales fueron testigos el presidente Xi Jinping y el presidente Danilo Medina. Esos acuerdos fue firmado por la delegación dominicana, igualmente por la delegación del gobierno chino. Siguiendo con todo ese periplo de actividades, pues el presidente, una vez haber agotado esa agenda de encuentro con el presidente y con los funcionarios chinos, pasó a hacer lo que se llama la presentación de las delegaciones, tanto dar a conocer los ministros que le acompañan y a su vez conocer los ministros que componen el gobierno chino. Ahí vemos en la fílmica donde se saluda a los ministros de la República Popular China, donde están siendo presentados por el presidente chino Xi Jinping, al excelentísimo señor presidente Danilo Medina, y luego el presidente Danilo Medina pues presentará a la delegación oficial que lo encabeza el canciller de la República. Domingo, y de los acuerdos así firmados, ¿cuáles son lo más importante que podríamos ver como que podrían impactar de manera positiva lo que es el desarrollo nacional dominicano? Muy interesante. En el plano no solamente comercial, sino cultural. Ambas naciones acordaron además buscar mecanismos para fortalecer las escuelas de enseñanza del idioma mandarín, una forma de acrecentar más ya el idioma mandarín, que podamos también ser turistas hacia China, ¿no? Y no tener estas dificultades y poder entendernos mejor. Igualmente una cooperación con Dice Marino que nunca ha visto un chino bañándose en una playa. Bueno, a lo mejor es que no ha ido. Bueno, vamos a tener el gran honor, vamos a decir así, porque hemos sido declarados como destino turístico aceptable por el gobierno chino. Son 130 millones de turistas chinos que se mueven al año, imagínense el gran volumen. Dentro de esos acuerdos está en el plano la cooperación con el 911 y otros proyectos estratégicos que se van sobre el tema de la seguridad, también temas sobre la mejora de la distribución eléctrica, así como la exportación del tabaco y el cacao y ron dominicano, y un acuerdo de cooperación financiera. La delegación dominicana que estuvo allí estuvo encabezada por el excelentísimo señor presidente y todos los ministros del área financiera y del área de la producción y del manejo de todo el sistema del Estado. El presidente, hubo una delegación, eso es muy importante resaltarlo, donde el ministro Peralta fue el representante de esa delegación que asistió al puerto marítimo más importante de China. Es el único puerto totalmente mecanizado, y este puerto es manejado por 3 mujeres. Todo ese ensamblaje, todo ese movimiento de contenedores, todo ese movimiento, toda esa dinámica que ocurre en los puertos, están siendo movidas de manera mecánica, no ese volumen de personas que vemos. O sea, los avances se notan. El excelentísimo señor presidente igualmente asistió
a la cumbre o a la expoferia de China, donde la República Dominicana colocó un stand donde ofreció los productos dominicanos y donde el presidente Jinping inclusive dice, me gustaría que viniera mucho ron dominicano. Parece ser que es muy bueno. Tiene fama, sí. Mira, José Domingo. El ron tiene fama. ¿Hay en alguno de esos acuerdos fecha presumible de inicio? Que esto no se vaya a quedar en el aire, un anuncio y una visita altisonante, que en definitiva se quede en eso, como ha pasado en otras ocasiones. Bueno, son acuerdos firmados por delegaciones oficiales y está rubricado por la presencia de los dos presidentes de las dos naciones. Más adelante, tanto en la página del MIREX, estarán ya colocadas... Va a haber un cronograma sí, de inicio de cada uno. Exactamente, habrá ya toda una información detallada donde podrán revisar cada uno de estos convenios comerciales y culturales. Además, tenemos nosotros capacidad, Félix. Los chinos tienen prisa. Los chinos no tienen prisa. Los chinos tienen prisa. Tienen prisa los chinos. Por ampliar sus conexiones con Latinoamérica. Mencionabas el caso de el cacao, el ron, ¿qué otra cosa? El tabaco. El tabaco. Y tenemos capacidad para suplir parte de ese mercado en la producción nacional. Bueno, siendo realista. Mira, nos hemos abocado en el gobierno a acrecentar la producción nacional y eso, producto de ello, tanto en lo que es el tema de rubro, la visita sorpresa para los campesinos, y otro a apoyar la asociatividad, y otra es darle financiamiento a esos campesinos. Pero también en el tema que tiene que ver ya propio del tabaco, ha habido un resurgir de esa rama del comercio. Somos los principales exportadores de tabaco en el mundo, en la República Dominicana. Nosotros queremos ocupar un espacio en ese gran mercado chino. En la medida que requiera el mercado, yo estoy seguro que las inversiones necesarias, el tecnicismo necesario que se tenga que aplicar, pues se va a hacer. Pero el día pasado observé al precandidato Carlos Almarante Baret haciendo una crítica muy fina cuando mencionaba que la aportación que hizo el sector agrícola en las exportaciones ronda 1.500 a 2.000 millones de dólares, lo cual entiendo representa en sí mismo una crítica a todo eso que se ha dicho de relanzamiento del aparato productivo nacional, las aportaciones que está haciendo, por ejemplo, la visita sorpresa con esos proyectos de financiamiento. Los resultados, ¿cuándo se verán? Bueno, los resultados se están viendo porque de hecho no hemos tenido desabastecimiento en el mercado local. Ese es uno de los puntos. Ajá. Que siempre cuando ocurría un fenómeno, y lo vimos recientemente, un fenómeno atmosférico en nuestro país, pues siempre no había un abastecimiento de los productos del campo. Y otra es que no había una comercialización garantizada para los países que recibían nuestro producto y la inocuidad de los productos. El gobierno se ha enfocado en darle calidad y darle financiamiento a esos sectores que por años habían sido olvidados, y por ello se desprende que tanto la calidad del producto dominicano en los diferentes renglones porque estamos exportando, en los diferentes renglones ha habido un crecimiento, y eso lo podemos ver con los diferentes invernaderos que están trabajando en materia del ají morrón, el mismo jengibre. Hay una serie, ahora está la pitahaya que está en su apogeo con la producción. Hay una serie de productos del campo y una serie de productos terminados que están cruzando ya los mares. Domingo, mire, nosotros vamos a tener que terminar aquí porque se nos agotó el tiempo. Agradeciéndote que haya venido a acompañarnos, a hablarnos de todas estas cosas, y en otra ocasión pues te vamos a invitar para que continuemos. Muchas gracias. Así que Domingo Batista, de la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia de la República, de DICOM, ha estado con nosotros en esta parte del programa.
A ustedes les invitamos a mantener la sintonía, que en breve continuaremos con el resto del contenido que tenemos para este día. Bueno, vamos a agradecerles que ustedes hayan continuado en sintonía con el programa y que nos permitan ahora iniciar una conversación con el doctor Magino Corporán. Magino Corporán es el director, el máximo dirigente del Consejo Nacional de la Discapacidad, CONADIS, que ya luego de una serie de trabajos desarrollados en ese sector tan especial de la sociedad dominicana, creo que en esta ocasión ya don Magino puede presentarnos una serie de resultados respecto a todo esto y que es importante que el país conozca. Así que bienvenido al programa, doctor. Muchísimas gracias y gracias a la legión de seguidores del programa. Estamos a las órdenes. Bueno, son 6 años que tenemos en estas funciones. Lo primero que nosotros tenemos que hacer en CONADIS es saber que trabajamos para construir un paradigma de inclusión. Y ese paradigma de inclusión, entonces, saber que tiene muchos retos. Y tuvimos entonces que delimitar, porque son muchas tareas. Entonces, en el 2012, en la planificación estratégica, priorizamos 2 puntos clave, que fue el tema de la estadística y el tema del reglamento. El reglamento porque en toda la historia de la institucionalidad de este órgano no se había hecho reglamento. Entonces nosotros tenemos el mandato, señor presidente, de trabajar con esta población, ponerla en el centro de nuestras acciones, en el entendido de que lo que hay que ir hacia ellos para que saquen todo el capital que tienen guardado, porque es que la sociedad lo ha excluido tanto y ellos, es una represa de sueños, de anhelos y de necesidades también. Entonces dijimos, bueno, la institucionalidad. Se hizo el reglamento, o sea, el país tiene reglamento desde el 2016. Y eso implica entonces toda una ruta institucional de aplicar esa ley, porque son, digamos, políticas transversales. CONADIS es el órgano rector de políticas públicas, pero nosotros tenemos que trabajar con toda la sociedad. Por eso en CONADIS una de las decisiones que ha dado más fruto es de la alianza público-privada y la alianza público-público. Tenemos que acompañar para que cada ente defina sus políticas concretas, específicas. Lo otro que se logró en el 2013 fue que también en la encuesta en hogar se incluyera, digamos, un poco de información, vamos a decirlo así, sobre la población con discapacidad. Esto segundo nos permite a nosotros entonces más puntería en la planificación. Sin estadística no hay políticas públicas certeras. Teníamos el censo 2010 que nos dio un número general, nos dio un 12.3, estamos hablando más de 1 millón de personas, dominicanos y dominicanas. Discapacidad. Así mismo, más de 1 millón. Y la encuesta que viene, entonces a trabajar un poco más esos datos y a profundizar un poco más. Es decir, que en el 10 y en el 13 el país avanzó en materia de discapacidad en una ruta importante de ir superando un déficit que tiene la República Dominicana en sentido general y en discapacidad mucho más, que es que no tenemos costumbre de hacer registros.
de hacer estadística. A nivel público y privado hacemos muchas cosas, pero a la hora de sistematizar, a la hora de tú dar una información de todo eso que hiciste, entonces se complica. Entonces logramos esos dos objetivos institucionales tan importantes para el país. En el caso del reglamento, tiene, digamos, vienen cumpliéndose algunos de los preceptos que hay allí, como el de la cuota, la inclusión laboral. Porque todo este proceso de trabajo con la persona con discapacidad, y no hay que ser un experto, lo que hay que estar claro es que debe terminar con la inclusión laboral. Es decir, esa es la clave, lo que realiza, lo que materializa estos procesos de inclusión tiene que estar ligado al tema de lo laboral, porque lo independiza. O sea, la puntería nuestra de que comenzamos en todo esto pensando en lo laboral. Y la ley establece un 2 para el sector privado y un 5 para el sector público. Y entonces hay que pensar antes de eso en la educación. Esa es otra parte. En el entrenamiento. Exactamente, en la capacitación. Entonces ahí te intervienen órganos como Infotet, te interviene el Ministerio de Educación, te interviene INAIPI, por ejemplo, con todo el tema de la parte infantil. Está el de salud, está el tema de la accesibilidad universal. El concepto de accesibilidad universal es muy parecido a lo de estadística, porque sin acceso no hay derecho. O sea, cómo accede a la escuela, cómo accede al trabajo, cómo accede a la recreación, cómo accede incluso a consumir, al mercado, a las tiendas. Estamos hablando de una población numerosa, o sea, el mercado lo necesita como tal. ¿Y qué tanto hemos avanzado, digamos, del 2012 hacia acá en el tema de la inclusión, del respeto, de la garantía de derechos? ¿Hasta dónde hemos avanzado? Lo primero que tenemos que hacer es armonizar la norma dominicana a la convención internacional que el país la ratificó. Entonces, la ley y el reglamento apuntan en esa dirección, más todavía los códigos, por ejemplo, todo ese tema de la capacidad jurídica en población, que todavía aquí ese es un tema, hablar de que una persona con discapacidad intelectual tiene capacidad jurídica. Eso es un tema importantísimo a partir de lo que es la capacidad inherente de los derechos de esa población. Se están dando avances, porque esto se va construyendo a veces no de manera tan lineal. Por ejemplo, el teatro orquestal, y es uno de los grandes resultados en estos 12 años. El Ministerio de Cultura inició con el ministro José Antonio, y lo han continuado los otros ministros, una cosa que probablemente sea sin precedente en la región. Tenemos un teatro orquestal dominicano con 160 y pico de artistas con discapacidad. Y resulta que luego el presidente de la República va más allá y dice, bueno, hay que dar el mismo estatus que a los otros artistas, que cobran su pequeño sueldo, vamos a decir, todos esos coros, todos esos grupos reciben dinero, no son sueldos altos, pero ellos los tienen. Entonces ya ellos cobran por el Banco de Reserva, ¿verdad? ¿Y qué resulta? Que dentro de ellos hay muchos con discapacidad intelectual. Y entonces ellos ya cobran. Y ya ahí tenemos un avance, digamos, donde luego esa armonización tiene que resolver, porque aunque todavía el código dice que no tiene capacidad jurídica, resulta que ya él tiene un contrato con el banco, tiene un contrato con el Estado. O sea, es así que lo vamos construyendo esa parte, pero nos queda un reto grande para armonizar todas las leyes en materia de inclusión. En lo que yo creo que sí hemos avanzado, porque me lo reportan de las regiones, es en la actitud de cambio que tiene la población. Es decir, nosotros tenemos un programa de sensibilización y un programa digamos, de empatía con la población. Se llama Saliendo al Escondite, y este otro programa es Atrévete a ponerte en mi lugar, que lo compartimos con una institución aliada. Y entonces, ¿qué nos reportan? Una mayor
una mayor empatía hacia la población, en el reconocimiento de sus derechos, e incluso en el uso correcto del lenguaje. En la línea me decían, mire, se está expresando hasta en el uso correcto del lenguaje, porque observe, el lenguaje nos desnuda fácilmente. Tú oyes que le decimos loco, le decimos ciego, le decimos tuyo, una serie de conceptos que los arrastramos culturalmente, pero que sí evidencia los siglos que tenemos excluyendo y maltratando a esa población. Entonces la convención establece que hay que llamarle personas con discapacidad, no como un término definitivo, es un consenso que se llegó en el 2000 en Naciones Unidas, pero decirle, bueno, persona con discapacidad, e idealmente por su nombre. O sea, lo que se aconseja es, usted me llama por mi nombre, no tiene que referirse a discapacidad. Usted José, usted José. Es José, no tiene que, pero nos dicen, a mí me pueden decir perfectamente, imagino el cojo. No, Sí, o sea, pero es una cuestión de la cultura. Nosotros Claro. nuestro equipo allá eso lo sabemos, que como es cultural, no nos enojamos, Claro. lo trabajamos, que es lo que estamos tratando de ¿Cuál hacer. es los la cambios. discapacidad congénita que más se presenta? Wow, es una pregunta. La ciencia está muy en deuda con esta población. Y nuestra ciencia, las universidades, los investigadores, y plantearse ya, por ejemplo, en este momento la cifra, por ejemplo, solamente hablar del autismo, que está muy ligada a los estilos de vida y a esta sociedad moderna, y donde la ciencia y lo que están investigando realmente es un rompecabezas, porque es un espectro en ese caso. Yo le puedo decir, por ejemplo, otra cosa. Usted encuentra cantidad de niños por mala práctica, con discapacidad que a la hora de nacer. Pues es adquirida entonces, eso no es congénita. Esa es ¿verdad? adquirida, tiene toda la razón. Esa es adquirida, muy bien. Y la epidemia de los accidentes de tránsito. Correcto, También, adquirido eso también. adquirido también. Pero esa es muy No, me imagino que esa es, Esa es una en epidemia. Es una abundancia. epidemia. Pero la parte de la discapacidad congénita, como le digo, que tienen que ver mucho incluso con con el estilo de la madre, a veces con medicamentos, a veces hasta con las regiones, porque usted sabe que muchas regiones de nuestro mundo a veces sirven de ensayo para industrias, y resulta que después es que salen entonces las discapacidades en nuestra población. En el caso de la industria farmacéutica, que también va a depender de las regiones. Hay países que no se van a hacer esos ensayos, esa prueba. Entonces, está en deuda la ciencia para llegar al tema de las cifras y el tema de la respuesta a toda esa situación. Pero yo quiero resaltar en términos de lo que decía de la población, porque el paradigma, la actitud de apertura, esta población nuestra, todos venimos de este paradigma médico asistencialista que reducía bastante al cuerpo, la parte biológica, y no había esa visión integral, holística del ser humano. Y entonces se reflejaba así, como un enfermo. Discapacidad, un enfermo. Nunca con esa posibilidad productiva de realización. Entonces hoy el paradigma de la inclusión va transformando ese. Si una persona que estudia, una persona que trabaja, una persona que hace turismo, y ese es un renglón en el que Conadi puede presentar grandes resultados. El país tiene en este momento 30 playas que tienen segmentos de playas accesibles. Es un trabajo combinado que nosotros hacemos con una alianza con Bandera Azul, que es una certificación internacional, y logramos a través de esa alianza que se incluya la accesibilidad como uno de los requisitos a la hora de evaluar. Y luego trabajamos con los hoteles para que ellos descubran los cambios demográficos que hay en el mundo, la cantidad de personas envejecientes que hay en el mundo, que a mayor edad se adquiere más discapacidad y que tienen más tiempo para turitear y que tienen más dinero, los jubilados. Bueno, en esa alianza de acompañamiento, pues también el sector hotelero ha ido dándose cuenta. Nosotros tenemos grandes convenios, por ejemplo, con el Grupo Valladolid,
en donde ya el convenio para la parte de puerto, de aeropuerto, de hoteles, acompañarlos en ese proceso porque están llegando los turistas con discapacidad. Y si tú no te preparas, se van para otra isla. ¿Dónde bajan? Donde el país está preparado. Entonces fíjate que este enfoque de derecho es también de desarrollo. Y por eso que insisto en lo del paradigma, no verlo como enfermo. Estamos hablando aquí de un proceso de desarrollo. 1.200.000 dominicanos y dominicanas que producen, si se les permite, que consumen, porque ya no estamos en los tiempos en que alguna cultura lo eliminaban. Ellos tienen que vivir, y si viven y tú no lo dejas trabajar, entonces tú lo mantienes. De alguna manera el ciudadano lo va a mantener. Entonces, esa cifra incluye también a los envejecientes con discapacidad. Sí. Y excluyendo los envejecientes con discapacidad que ya han terminado su ciclo laboral y de inserción en el mercado, ¿cuál es la población que está insertada con discapacidad al mercado laboral de ese millón y tanto? Es baja, es baja. Recuérdese todo el tema educativo, de la exclusión educativa, y eso tiene una relación muy estrecha. Y estamos hablando de cifras que rondan el 20%, un poquito más, un poquito menos, por ejemplo, en la inclusión escolar. Entonces, si uno los lleva, hace el paralelo, se da cuenta que no es alta. Y luego, otro indicador así, las barreras arquitectónicas, la barrera del transporte. O sea, tú te encuentras con héroes y heroínas en silla de ruedas que ellos hacen lo imposible para llegar a su punto laboral, porque son héroes. Porque tienen que ser desde el chofer, es una batalla desde que amanece, para convencer a un chofer de que monte la silla de ruedas en el baúl y luego pues llegar al sitio, al lugar. Nosotros, ¿qué tenemos para eso? Un programa que se llama Vida Independiente. Es una alianza con México. Esa alianza la hicimos y México nos aporta a nosotros, digamos, toda su experiencia en vida independiente, y nosotros le estamos aportando todo lo que tenemos en turismo accesible. Porque en turismo accesible nosotros estamos liderando. Iniciamos en el 15, la primera conferencia aquí. Ecuador hizo la segunda, Panamá la tercera, México la cuarta, y ahora se prepara Guatemala. Y ya es marca país, o sea, ya hay una plataforma con todo el tema de turismo accesible. Es un logro importante porque sí está vinculado a la producción, a la riqueza, y que dejemos de ver la discapacidad como gasto. Decía el señor Kennedy de Olimpiadas Especiales cuando vino aquí a República Dominicana, porque en este momento nosotros estamos siendo sede del Global de Tenis Adaptado, que se inicia precisamente el domingo, allá en la cancha de tenis en Parque del Este. Y él, después que vio la obra que se está haciendo en el país en materia de inclusión, él estaba en el CAI de la Luperón, que lidera la primera dama, y él dijo esta palabra más o menos. Dijo, la discapacidad asusta a los políticos. Dice, poco hablan de la discapacidad. Y los que hablan se olvidan cuando están en el poder. Es muy costosa. Implica también políticas muy coherentes, muy serias. Él lo dijo y era un reconocimiento al país. Él lo estaba diciendo por lo que estaba reconociendo y comprobando de lo que está haciendo la República Dominicana en estos años a partir del 12. El hecho de que ellos estén celebrando los 50 años de Olimpiadas Especiales en el país es un reconocimiento. Es un reconocimiento porque Olimpiadas Especiales es un movimiento que encabeza la familia Kennedy, por una historia bellísima también, porque fue un tema familiar, y ellos defendieron la inclusión en esa época. O sea, es un signo realmente de una familia con sensibilidad, porque ellos no aceptaron que le excluyeran a una de la familia que tenía discapacidad, creo que psicosocial. Se quedó en la familia. Y fíjate entonces lo que nace. Entonces, esos hechos te dicen que también a nivel internacional lo están viendo. Ese evento van a participar representantes de diversos países. Sí, más de 30 países. Y todos con discapacidad. Sí, vienen más de 400 atletas con discapacidad. Y lo bueno de esto es que igual que lo que pasó con el teatro orquestal, se ha dado una fusión de los tenistas sin discapacidad
apoyando a los tenistas con discapacidad. Así pasó. ¿En qué fecha se va a hacer ese evento? El domingo inauguramos y va a estar toda la semana próxima. Van a estar en la cancha de tenis del Parque del Este y se van a alojar en el Club de Aduana. Ahí van a estar alojados. Y varios hoteles del Malecón van a ser sede de eventos de familia, como se llama, porque con ellos viene la familia. Y entonces se dan una serie de eventos también paralelos y hay un hotel sede, que es donde el hotel sede del evento, que es también un evento turístico. Claro. O sea, articula. El deporte, por ejemplo, está, y nosotros lo vimos así, desde el inicio. Sabemos que es un evento también donde nuestro país va a estar, digamos, en el centro del mundo de la discapacidad. Por eso nos hemos preparado. La antorcha recorrió 20 provincias, llegó a Santo Domingo, en este momento puede estarse moviendo en Santo Domingo Este, y la acogida fue muy buena en los pueblos. Yo vi la de Mao, la de Santiago, La Vega, San Francisco, La Romana, Asua, y el pueblo con la discapacidad. Entonces está visibilizando, que es una de las cosas que nos deja este evento. Mientras más visibilización, porque estamos en una cultura que lo esconde, que se avergüenza, en una cultura donde cuando pasa el que está levantando los datos y te pregunta cuántas personas viven en este hogar, te dice que 5 personas y un loco, o 5 personas y un ciego. Y eso delata medularmente. Increíble. Claro, porque si la familia te piensa así, imagínate tú, porque es que eso lo arrastramos por siglos. Claro. Y entonces nuestra familia, no, 5 personas y un loco, 3 personas y un sordo. Entonces, consciente de esta realidad, por eso nosotros trabajamos desde una perspectiva así multisectorial a una problemática que es multidimensional, la familia, los profesionales, las universidades, tienen que jugar un papel grandísimo, el poder local, porque por ahí en el territorio es que está todo esto. Claro, ¿qué es lo que ha pasado? Miren, en discapacidad, yo me he dado cuenta que se avanza mucho cuando las políticas públicas están lideradas por los presidentes de la República. Porque es lo que permite que entonces los demás funcionarios articulen. Porque tú tienes que ir negociando. Cuando se dan cuenta, me preguntaban a mí, ¿y el presidente tiene hijos con discapacidad? Yo recuerdo que me lo preguntaban en el territorio. Y una pregunta asociada al hecho de que sí, muchas veces también, si tienen familia, muchos ministros, etcétera, pueden hacer acciones. Pero es con otra visión. No como cuando tú organizas esas políticas, la pones en un plan de gobierno, la vincula a la Estrategia Nacional de Desarrollo, la vincula a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ya en el país se fue a dar un informe a Naciones Unidas y la discapacidad quedó muy visible en ese informe que hizo a mitad de año la República Dominicana. Es decir, se asumen como unas políticas. Y entonces, en el deporte adaptado, yo le puedo decir, nosotros ya tenemos una federación de baloncesto adaptado. Pudiera parecer fácil, pero tú decir que tú tienes un equipo de baloncesto adaptado en Mao, en Santiago, en San Cristóbal hay varios, aquí en la capital, y que ya constituyen federación, lo que sabe todo un procedimiento internacional. Ahora estuvieron en Costa Rica compitiendo. Y dentro de eso hay 2 equipos de mujeres. Las guerreras, aquí en Santo Domingo, y la constituyente en San Cristóbal. Eso es significativo, porque el deporte es un vehículo ideal para la inclusión. Lo que tú no te puedes quedar ahí. Sabes que detrás del deporte vamos entonces con la educación, vámonos con el trabajo, pero el deporte lo moviliza y es salud para una población que necesita mucho de la salud, porque no deben ponerse obesos, porque deben siempre estar muy higiénicos, porque deben cuidar su cuerpo, porque si no oxigenan bien su cuerpo, le pueden salir, vamos a decirlo, llagas, lo que se llama escara o úlcera de presión. Entonces, el deporte, incluso en términos estratégicos para la economía nacional, porque si tú tienes a esos chicos y chicas sanos, oye, tú sabes lo que cuesta curar una úlcera de presión y se nos mueren por una úlcera. Mire, y CONADIS, ¿qué papel juega en esos incentivos para esas participaciones, esos eventos? Así es, el ministro de Deporte dice siempre que somos unos aliados de primera porque, por ejemplo, nosotros contribuimos a formar casi todos esos equipos en combinación con el ministerio. En CONADIS tenemos mucha pasión, hemos logrado un equipo realmente que le apasiona.
Nosotros incluso usamos una metáfora que va mucho a los hogares nuestros, y es que en Conadi arepeamos todas las políticas. Porque sería hasta cómodo nosotros ponernos a hacer todos los protocolos, y lo hacemos, y estamos avanzando en los protocolos. Pero si nos paramos ahí, y tú dices, ok, escribo todo esto, y la pobre gente allá excluida, que todavía tú le consigues un derecho y ellos no saben cómo autogestionarlo. Y entonces ¿qué hemos inventado? Por eso decimos que a la arepa hay que ponerle fuego abajo. Decimos, cuando estamos haciendo los protocolos, es fuego arriba, pero entonces la red que tenemos, las redes en el territorio, la que articula, la mesa de inclusión que reúne a SENASA, Obra Pública y nosotros para entonces comenzar a construir. Porque tú estás haciendo esos protocolos, pero tienes unos chicos que no han sido documentados civilmente. Tú estás haciendo los protocolos acá, pero entonces no pueden acceder a los derechos. Eso hay que resolverlo, vamos a evidenciarlo. Tú tienes cantidad de personas que todavía no saben que tienen un derecho al seguro subsidiado. Entonces vamos a buscarlos. Y ahí vienen las alianzas y trabajamos. Incluso nosotros en el territorio nos va tan bien porque nosotros no le damos color a este trabajo. Y es la orientación que tenemos. Imagínate que tú le sumes una discriminación más a esta población. Que tú llegues a una zona y tú digas, no, esto nada más es para lo que pueden ser de este color o aquello. Y nos va muy bien con, por ejemplo, alcaldes que no tienen que ver nada con el partido en gobierno. Como decía el señor Kennedy, se asustan en principio, pero después que uno le dice, no, pero mira, yo vine a acompañarte en una política que a ti te corresponde. Y mira, esto se hace así. Incluso yo lo digo, mire, no se pongan a dar silla de ruedas como se hacía antes. Eso lleva un protocolo. Porque tú di que regalar una silla de ruedas sin un protocolo le puede tal vez hacer mucho daño a la espalda, a las condiciones. ¿Cómo? Sí, tú nos llamas, te hacemos la evaluación, te entrenamos la gente para que sepa tomar la medida, y te acompañamos. Y así lo venimos haciendo. Hay provincias que hacen levantamiento y es significativo cuando nosotros llegamos, por ejemplo, con 100, 200 sillas. Estamos hablando de, pero ya levantado, chequeado, registrado, y entonces vamos a hacer las entregas. Lo que pasa es que, ¿sabe por qué ustedes no la ven? Porque eso está prohibido. Porque con la dignidad de esa población no se juega. Entonces eso se entrega en actividades totalmente, como te digo, privadas, discretas, se va por su comunidad. Yo no te digo que si el camión que llega, tú lo viste, pero tú no vas a ver una gente de que me imagino corporal entregando ¿Cuál es el área de rueda a esa persona? ¿Cuál es el área de la economía o del mercado que le da mayor facilidad de acceso de empleo a las personas con discapacidad? Nosotros hace 2 años que nos preparamos una estrategia que se llama el sello RD Incluye. En el primer año el sello RD Incluye, me parece que logramos unas 26 instituciones y empresas. Es para las empresas y para el Estado. Porque nos dimos cuenta que también es bueno como estimular al que lo hace bien. ¿Qué resultó? Que en el segundo se duplicó. Eran 20 y tantas empresas, instituciones, y 40 y pico de buena práctica. Ahora son 80 y pico de buena práctica y 50 y pico de instituciones y empresas. En ese grupo de instituciones hay escuelas, hay hospitales, hay hoteles, hay comercio, hay plazas, que entonces han entrado en ese proceso de sistematizar lo que están haciendo. Entonces, el sello, por ejemplo, te da reconocimiento por inclusión laboral, por investigación, por accesibilidad. Son 8 buenas prácticas que estamos reconociendo. Por inclusión laboral, vino, por ejemplo, de La Vega, unos empresarios de farmacia que están incluyendo a la persona y fueron reconocidas. Después del sello, nosotros te podemos señalar, por ejemplo, antes del sello, el cumplimiento que viene dando el ministro de Educación con la cuota, que de un solo grupo fueron más de 30 compañeros con discapacidad que pudieron ser nombrados. En este momento la inclusión laboral está muy en su momento. Estamos haciendo un estudio, no es una evasiva. Se va a hacer un estudio para medir impacto. Debemos hacer un estudio también sobre qué impacto estamos teniendo en el turismo. Todo esto, si tenemos 30 playas
con segmento accesible, y si encontramos hoteles que cada vez compran más sillas anfibias, una silla anfibia la compran en Europa, y esa silla es costosa, y si tú dices, si están comprando más sillas, es que está viniendo más turistas, pues esos turistas vienen es para meterse al mar, y luego esos turistas con discapacidad que vienen de Chile, de Brasil, de Europa, entonces también nos ayudan, porque nuestra misma gente lo ve cuando va a los hoteles, en un mundo como este, ¿no? Tan global. Todo se va creando entonces una cultura muy interesante. Qué interesante. Junior, mira, nosotros vamos a tener que invitar al doctor Corporán a otros programas, porque yo pensaba que ustedes, las realizaciones se podían explicar en relativamente corto tiempo, pero ya veo que no, ya veo que son demasiado. Entonces, le vamos a agradecer el que haya aceptado nuestra invitación de venir a decirnos lo que se estaba haciendo por ese sector tan importante de la sociedad dominicana, el sector de la discapacidad, que usted ha revelado que son más de 1 millón de personas, impresionante. Yo creo que esto pues va a motivar a muchos sectores más a interesarse, porque son consumidores. Son consumidores todas esas gentes. Claro. Por ese sector. Así que muchísimas gracias al director del Consejo Nacional de la Discapacidad, el doctor Magino Corporán, por acompañarnos en esta parte del programa, y con su intervención concluimos también el programa por el día de hoy, agradeciéndoles a ustedes su atención como de costumbre, la invitación para que la próxima semana nos encontremos de nuevo en una nueva entrega de Sobre los Hechos. Así que será hasta entonces.